Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, como cada 8 días, estoy nuevamente con ustedes tratando de llevar una última parte a ustedes de este sacramento de la Eucaristía con un jarrito de agua en el camino. No porque ya sea suficiente esto, sino porque no quiero aburrirlos con el mismo tema. Miren, vamos a ver lo que es la Cena del Señor, denominada así. Dice, ¿qué es la Cena del Señor? Es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo el pan y el vino, instituido por Cristo mismo para que los cristianos comamos y bebamos en el diario caminar con este jarrito de agua en el camino. ¿Dónde está escrito esto? Esto es una especie de examen que les voy a pedir que se hagan ustedes un cuestionario y se pongan a pensar en qué tan preparados están ya para vivir en el plan de Dios el sacramento eucarístico. Ustedes solitos se hacen las preguntas, ahí van algunas citas bíblicas, corrobórenlas en su Biblia y después se preguntan, ¿estaba yo preparado ya o todavía me falta? A todos nos falta, hermanos, mucho. Bastaría toda una vida para entender el misterio de este sacramento. Dice, ¿dónde está escrito? Así escriben los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y también San Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi sangre derramada por muchos, por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó también el cáliz de bendición y dando gracias al cielo, dijo, esta es la sangre de la alianza. Cada vez que tomen de esta copa, en mi nombre hacen todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor y su resurrección hasta que vuelva. Esto, como les dije al principio, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versos del 26 al 28, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versos 22 al 24, en Lucas también en el capítulo 22, 19 al 20, y según San Pablo, en Primera de los Corintios 11, 23, 26. ¿Qué otros nombres tiene este sacramento? Bueno, la llamamos la Cena del Señor, se llama también fracción del pan o partiendo el pan, Sagrada Comunión, sacramento del altar, Eucaristía y Sagrada Comunión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 24 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones.
San Pablo nos dice en 1 Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros para comilonas, eso no es la cena del Señor. Es una reprimenda, una reprensión que les da por juntarse como en clubes a cenar y a emborracharse. Está en 1 Corintios 11, 21 al 23. Y también en Corintios 10, 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. La palabra Eucaristía, ya les dije una vez, viene del griego, que quiere decir dar gracias. ¿Que quién instituyó este sacramento? Les podrían preguntar. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, instituyó este sacramento. En 1 Corintios nos ratifica en el capítulo 11, versos 23 al 24. Dice San Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio así a sus discípulos, diciéndoles, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros y por muchos es partido. Haced esto en memoria mía. ¿Qué nos da Cristo en este sacramento? Les podrían preguntar. En este sacramento Cristo nos da su propio cuerpo y su sangre, la sangre de redención de los pecados o remisión de los pecados. En Mateo 26, verso 26 al 28 dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Cómo nos deja en claro la Biblia que estas palabras de Cristo no son en un lenguaje figurado? Porque así lo piensan los hermanos separados. Dice, las palabras de Cristo en el sacramento no se deben tomar literalmente, especialmente porque en estas palabras son palabras de un testamento, y aún el testamento de una persona ordinaria no se cambiará una vez que tal persona muere. Así por eso San Pablo nos lo corrobora en 1 Corintios 11, 25. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, o sea, el nuevo testamento de su sangre. En Gálatas 3:15 también nos dice San Pablo, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada. La palabra de Dios nos enseña que el sacramento del pan y el vino son comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, también San Pablo en 1 Corintios 10, 16 nos dice, la copa de comunión que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra de Dios enseña claramente que aquellos que usan mal el sacramento pecan, no contra él, no contra el pan y el vino, sino contra el cuerpo
y la sangre de Jesucristo. También San Pablo, dale yo con San Pablo, pero es que es un santazo cortado de un solo hachazo y el más grande escritor del Nuevo Testamento. Nos dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente es culpado del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son los elementos visibles en el sacramento? Bueno, los elementos visibles en la cena del Señor son pan hecho de harina sin levadura y vino fruto de la vid. Nos preguntarán, podrían preguntarnos, ¿el cuerpo y la sangre de Cristo reemplazan al pan y al vino de tal manera que el pan y el vino no existen más? No. El pan y el vino permanecen en el sacramento. Así pues, todas las veces que comáis este pan, nos lo ratifica San Pablo, en otra vez 1 Corintios 11:26, y bebáis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que vuelva. ¿Cómo es que en este sacramento el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo? En este sacramento el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo por la unión sacramental, por el poder de la palabra de Cristo, de su cuerpo y en su sangre, y bajo el pan y el vino consagrados. Esto es, ya en una vez se los dije, el momento de la transustanciación. O sea que la sustancia de pan y del vino pasan a ser sustancia de cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Reciben todos los comulgantes el cuerpo y la sangre en este sacramento, sea que crean o no? Sí, porque la unión sacramental depende de las palabras de Cristo, no de la fe del que participa. He aquí por qué se comete sacrilegio cuando se comulga indignamente, y que la misma Biblia nos lo dice. ¿Qué ordena nuestro Señor Jesucristo cuando dice, hagan esto en memoria mía? Con estas palabras Cristo ordena a su iglesia jerárquica a que celebre la cena del Señor hasta el fin de los tiempos, como una proclamación y distribución viviente de su muerte salvadora. ¿Por qué debemos recibir este sacramento con frecuencia o frecuentemente? Dice, debemos recibir este sacramento con frecuencia porque, primero, Cristo nos ordena, haced esto en memoria mía. Segundo, sus palabras, dada y derramada por vosotros para el perdón de los pecados, nos prometen y ofrecen grandes beneficios. Alimento, promesa de Cristo, presencia, y yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Necesitamos el perdón de nuestros pecados y fortalecimiento para llevar una vida nueva. San Juan nos dice así, como respuesta en
el capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, con esto quiero terminar. No les digo, no es suficiente, me faltaría mucho. Y quiero que sepan que este documento que narré en toda la semana, no crean que me documento solamente en la Biblia o en el Catecismo de la Iglesia. No, hay que leer mucha literatura desde el Antiguo Testamento para darnos cuenta de que todo esto estaba prefigurado ya desde el Antiguo Testamento. Celebraban la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, el pueblo hebreo, como acción de gracias en cuanto pasaron el río Jordán. Y así después Moisés les pide que hagan eso de generación en generación, siendo una prefigura, así como el maná que cae en el desierto para que se alimenten y puedan comer pan. Entonces, a veces tengo que documentarme en documentos no solamente de teólogos de la Iglesia Católica, no, siendo teólogos cristianos, muchos tienen verdades que no conocemos y que es bueno saber. Después, en otro tema, les diré de qué autores veo algunos documentos para poder documentarme y también para estar al día cuando llegamos a tener conversaciones con los hermanos separados sin necesidad de caer en polémicas. Platicamos sanamente, algo recibo y algo recibirán también ellos de mí. Con esto me despido y ya en el próximo veremos el sacramento del matrimonio. Espero que les guste, que les haya gustado el tema desde que se inició con este sacramento de la Eucaristía. Y si les gusta, pues compártanlo. Y si ya se sienten preparados, pues no les sigan. Pero estoy seguro que les va a despertar las ganas por seguir viendo más documentos que les enseñen sobre este tema. Que Dios los bendiga. Soy su hermano Pepe Otilio. Si les gusta, denle un me gusta con manitas en oración y compártanlo. Además, si les gusta, pues suscríbanse y también pueden mandarme algún comentario. Gracias, buenas tardes, noches, que estén todos bien y en paz con Dios y con sus hermanos.